primero, lo más básico, es que la motocicleta tenga el sistema de fluidos en óptimas condiciones. ¿Cuál es el sistema de fluidos de una motocicleta? Entonces, está el aceite del motor, que es el más importante. ¿Sí? Ese aceite del motor, dependiendo del cilindraje, en un cilindraje aproximado entre 100 y 125 cilindros cúbicos en cuanto a su capacidad, está en un promedio de cambio de 2.000 a 2.500 kilómetros. Un promedio de distancia para cambiar y hacer el uso del aceite nuevo, ¿sí? Algunos motores vienen con un filtro de aceite. Ese filtro es el encargado de recibir todo el mugre y la basura que trae el combustible, que trae todos los líquidos, los fluidos, para una vez retenerlos todos. Cuando cambie el aceite, cambie el filtro del aceite. Esto va a hacer que el próximo cambio va a entrar un aceite limpio y el mugre que estaba del antiguo cambio de aceite no se va a devolver al motor y va a dañar las partes internas del motor. Un motor es muy delicado en sus partes internas, debe ser completamente limpio y esa es la función que hace el aceite. ¿Qué función hace el aceite? Específicamente tres funciones. Número uno, limpia. Es como una escoba que está barriendo todo el tiempo las partes internas del motor y está limpiando, extrayendo todas las partículas de suciedad, por muy pequeñas que sean, al filtro de aceite, que le dije ahora hay que cambiarlo. La segunda función del aceite es que el aceite refrigera, es decir, por su estado y composición química de baja temperatura, hace que el motor permanezca más bajo, más frío, más tibio, por decirlo así, en cuanto a un recalentamiento, y es más difícil que ese motor se llegue a recalentar por los compuestos químicos del aceite que lo tiene y lo permanece en una temperatura baja, ¿sí? Y la tercera función del aceite es que suaviza. Entonces suaviza todas las partes internas que están haciendo fricción dentro del motor, los pistones, ¿sí? Todo lo que está todo el tiempo rozando la parte interna, generando la potencia del motor. Lo que hace el aceite es suavizar para que no haya deterioro, para que no haya desgaste en las partes internas. Entonces es muy importante que el cambio del aceite se haga en el tiempo correcto. Número dos, que se utilice un tipo de aceite. Un tipo de aceite. Por lo general, en cuanto a móvil, se utiliza mucho el 20W50 móvil. Es un aceite que no es ni muy económico ni muy costoso, pero es un aceite promedio que utilizan algunos clientes para sus motores, a menos que ya sea una moto de alto cilindraje que demande un aceite un poquito más costoso. ¿Cuál es la diferencia entre un aceite y el otro? Los aceites, entre más costosos, son de textura más gruesa, por ende van a durar más tiempo. Si yo puedo cotizar un aceite más costoso para esta moto, que posiblemente no esté entre 25 o 30 mil pesos, sino que me valga 50, 60, ese tipo de aceite ya no va a venir para 2.000 kilómetros, puede venir para 4.000, puede venir para 5.000, ¿sí? Dependiendo la durabilidad, pero también dependiendo el motor y dependiendo también, obviamente, el uso del vehículo. Pero el kilometraje, sea que lo use poco o lo use mucho, el kilometraje es más o menos el promedio. Promedio de aceite móvil 20W50, 2.000 a 2.500 máximo kilómetros. Es más o menos la mitad del uso y recorrido de un carro. Los que vienen para categoría de carro, cada 5.000 kilómetros es el promedio de kilometraje que se recomienda el cambio de aceite para el carro. El aceite para el carro tiene las mismas tres funciones. Entonces, ¿cuáles son? Suaviza, limpia y refrigera. Exactamente, eso lo hace el aceite. ¿Listo? Ya otro componente para esta moto, que es el cilindraje bajo, que es tipo motor sencillo, entonces ya viene la gasolina, el combustible. Se recomienda directamente desde las ensambladoras, desde los centros de fabricación de motocicletas, que el tanque de la gasolina no permanezca el mínimo del nivel medio. Hay personas que acostumbran, por alguna razón, sea por mal hábito, sea por economía, yo diría que es más por mal hábito que por economía, andar a toda hora con 2.000. Y usted los ve a toda hora remando la estación, 2.000, y al rato 2.000, y al rato 2.000. Uno dice, bueno, verá que va, pues de pronto, en el caso del mototaxi, puede ser, no juzgamos a nadie, puede ser hizo 2 carreritas y vino y se las echó, puede haber alguien en esa condición. Pero si yo soy disciplinado y a mí me interesa la vida del motor, yo voy a tratar de permanecer mi tanque full tanqueado
o en lo posible, mínimo a la mitad de la medida del combustible. ¿Por qué? Eso tiene explicaciones técnicas y mecánicas. ¿Cuáles son? Si el tanque está en la mínima de combustible todo el tiempo, número uno, la bomba de la gasolina se puede dañar. Y eso puede empezar a generar daños en la parte interna de la moto, en la fuerza de la moto, en la inyección. Si la moto es de inyectores, va a empezar a afectar la parte de los inyectores que expulsan combustible hacia el motor, ¿sí? Porque están trabajando forzados, ¿sí? Entonces, y los que andan en reserva todo el tiempo, sí que es cierto, peor, la reserva es para un desvare, no es para andar 10 de 15 kilómetros en ella, es mientras se quedó sin gasolina, vuele y tanquee. Otra razón por la cual no es bueno andar bajo de combustible es porque, escuche esto, mientras menos combustible usted tenga, más combustible consume la moto. Escuche esto, entre menos cantidad de combustible tenga el tanque, más inyecta combustible la moto en el momento de usted andar y acelerar. ¿Por qué? Porque el tanque va a estar más lleno de aire que de combustible. Y ese aire, ese vapor, va a hacer que la presión sobre el combustible, poco que queda, va a ser más fuerte. Entonces se le va a desgastar más rápido. Haga ese experimento. Algún día, cuando usted llene el full del motor, calcule el kilometraje. Por ejemplo, 1000 kilómetros. ¿Cuánto se le fue en combustible con el tanque lleno? Retanquéelo y mire la suma de lo que retanqueó. Ahora, cuando ande con el tanque bajito, menos de la mitad o un cuarto de tanque, haga el mismo experimento. Ande el mismo kilometraje y luego va y tanquee y se va a dar cuenta que va a ser mucho más la cantidad de combustible que va a tener que inyectarle a la moto. ¿Por qué? Porque entre menos aire tenga el motor, tenga el tanque de combustible, entre menos aire tenga, porque está lleno de combustible, entonces menos presión va a tener para inyectar, ¿sí? Ya en cuanto al manejo del vehículo, ya los que han manejado vehículos desde hace tiempo atrás saben que si andamos en cambios bajos y la moto se anda forzada todo el tiempo, no la despegamos casi y andamos mucho en cambios bajos, el cambio bajo inyecta más combustible que el cambio alto. Por eso en una ciudad, tanto en carro como en moto, los vehículos en la ciudad consumen más combustible que en el área rural, que en las carreteras afuera. ¿Por qué? Porque afuera yo ando en cambios altos y la presión de inyección es mínima, a diferencia de la ciudad que usted está sube y baja y cambio, sube y baja y cambio, sube y baja y cambios. Y si acostumbro mucho a andar en cambios bajos, pues la moto va a andar muy reforzada, muy sobreacelerada y esto va a inyectar más combustible. ¿Listo? Eso en cuanto a líquido.